Buenos días familia, hoy domingo 24 de enero, estamos muy felices de que nos acompañen en este día. Le damos muchas gracias a Dios y a ustedes por estar en la transmisión y comenzaremos con una lectura bíblica. En Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, y yo y el Padre somos uno. Muy bien, hermanos, este fue el versículo del día de hoy, domingo, y pues como podemos ver, podemos tener la confianza de que nuestras vidas están escondidas en las manos de Dios. Podemos tener la confianza de que no importa las situaciones, no importan los problemas, incluso no importan las tentaciones ni el pecado aún mismo. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene control de todas estas cosas y estamos escondidos en las manos de Dios y nada nos puede arrebatar de las manos de Él. Entonces, Dios es más grande que tu situación, es más grande que tus problemas, es más grande que cualquier cosa que puedas estar viviendo. Aquí en la tierra sabemos que el dolor puede durar unos momentos, pero la paz de Dios es aquella que sobreabunda y viene desde Él. Así que comenzamos este día con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, una vez más a través de estas redes, Señor. Gracias porque tú nos das los medios, porque tú has proveído, Señor, para que podamos estar conectados todos como familia en esta hora. Damos muchas gracias, Señor, incluso por aquellos que no han podido conectarse, que no tienen los medios. Sabemos que tú tienes control de ellos y tú conoces nuestros corazones. Te pido que tú nos sigas alimentando, Señor, de forma personal y también de forma grupal. Te pedimos también por la pandemia, Señor, que tú traigas, Señor, la cura, Señor, a todo México de manera rápida, Señor, que todo esto se acelere, Señor, el proceso para que podamos estar reunidos otra vez, Señor, como familia. Tú sabes que necesitamos estar en armonía, en conjunto, estar compartiendo, Señor, nuestro amor uno con nosotros. Aunque sabemos que no somos una familia perfecta, Señor, tú nos demandas, Señor, que nos congreguemos y que estemos compartiendo de tu amor, Señor, de tu evangelio. Y es difícil, Señor, con esta pandemia, pero sabemos que tú tienes un propósito. Te pido por la prédica del día de hoy. Te pido por el predicador, Señor. Te pido que tú uses su boca, Señor. Que tú uses su palabra, Señor. Que venga a edificarnos, Señor. Y que seas tú el que hable a través de él, Señor. Gracias, Señor, por un día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con una alabanza. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Todo
bien, hermanos, regresamos de la alabanza y continuamos con la prédica. Las recomendaciones del día de hoy son las mismas. Estemos en un ambiente adecuado para escuchar la prédica, sin distracciones, estar concentrados en lo que es la palabra, prestar atención. Si trae alguna ansiedad, algún afán, pueden orar antes para que lo dejen en manos de Dios y puedan concentrarse de verdad en lo que es la palabra. Sabemos que Dios les tiene una palabra especial para ustedes y muchas gracias por la atención. Continuamos con nuestro hermano Mario, que nos traerá la prédica de hoy. Hola hermanos, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Me da gusto saludarlos a través de la plataforma de YouTube y espero que muy pronto ya nos estemos juntando en la iglesia. Seguramente vamos a continuar con la grabación de los audios o vemos si vamos a seguir grabando con video, pero lo importante aquí es de que muy pronto nos vamos a reunir. Espero que entrando febrero o en el mes de febrero, y pues espero que este domingo sea de bendición para ustedes. Espero que estén bien con sus familias, con nuestros hermanos, y pues vamos a empezar el servicio del día de hoy con una oración y luego vamos a leer el texto que preparé para este domingo. Espero que podemos poner todas estas manos de Dios y pues espero que sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Gracias, Padre, por este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por cuidarnos. Y te pido, Padre Santo, por cada miembro de Camino de Gracia. Bendícelo, Señor. Síguete mostrándote, Señor, en sus vidas. Y te damos gracias, Señor, por los miembros que han crecido a lo largo de este tiempo. Te damos gracias, Padre Santo, por las pruebas que nos has puesto, por las situaciones en las que nos has sacado, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre Santo, de que estás a nuestro lado, Señor. Pase lo que pase, tú estás ahí para ayudarnos, para darnos paz. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy seas glorificado por medio de tu palabra, que el día de hoy podamos escucharte, Señor, escuchar tu voz y podamos aplicar lo que dice tu palabra en nuestras vidas, Señor, y dar un reflejo de tu amor, de tu gloria, de tu gracia, Señor, y que la gente pueda vernos, Señor, y identificar a la persona de Jesús cuando nos mire, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a ser moldeados por ti, y dejamos en tus manos, Señor, ese tiempo, Padre Santo, para que seas tú el que nos hable, el que nos reconstruye, Señor, y el que nos bendiga, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a leer el texto del día de hoy. Vamos a continuar con Éxodo 2 del 11 al 22. Éxodo 2 del 11 al 22. Y voy a leerlo en la versión NBLA. Éxodo 2, 11 al 22. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Midian, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Midian tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí,
Pero Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Bueno, pues vamos a continuar la historia de Moisés. Si recuerdan, la semana pasada vimos la historia de cómo de pequeño llegó hasta la casa de Faraón. Fue criado por su madre. Gracias por la providencia del Señor, su propia madre pudo cuidar de él y todavía fue pagado los servicios por haberlas cuidado. Y vemos que terminó siendo adoptado por la hija de Faraón después de cumplir los 10 años. Y Moisés en la casa de Faraón, pues obviamente fue estudiado y fue tratado como un príncipe en el palacio del Faraón. A pesar de que el Faraón intentaba matar a todos los varones hebreos, pues por gracia de Dios, un hebreo vivió en el palacio del Faraón, todavía fue instruido, fue educado, y vemos que un día Moisés sale para ver cómo estaban trabajando sus hermanos, ya con la edad de casi 40 años, estamos diciendo que del versículo 10 al versículo 11, pues ya pasaron 30 años. Y vemos que Moisés ve que a uno de sus hermanos lo están tratando injustamente y por defenderlo mata al egipcio, lo esconde. Y algo muy importante que tenemos que saber es de que Moisés sabía sus orígenes, Moisés sabía su identidad, Moisés sabía de qué pueblo pertenecía porque fue criado por su propia madre. Él sabía quién era su Dios, él conocía el pueblo escogido de Dios y él sabía que él pertenecía a ellos y miraba a sus hermanos como iguales. Entonces al ver que su hermano era tratado con injusticia, pues es por eso que Moisés vengó el maltrato que le hicieron a alguno de sus hermanos hebreos, y es por eso que mató al egipcio. Después de esto vemos que al día siguiente tienen una riña uno de sus hermanos, y al momento de querer traer paz Moisés a la riña, vieron pues vio que uno de sus hermanos decía de que menciona sobre la muerte del faraón, y se da cuenta Moisés de que se va a divulgar todo lo sucedido, y en efecto llega a los oídos de Faraón y lo intenta matar, y es por eso que termina yéndose de las tierras de Egipto. Pero algo muy importante es de que muy probablemente no tenemos, o más bien no conocemos bien el actuar de Moisés, porque tal vez a lo largo de esta serie voy a terminar comparándolo casi siempre con la película, pero realmente no sabía de la existencia de la película, pero no sabía qué tan poca imprecisa era respecto a la Biblia. Y me doy cuenta que muchas veces uno piensa de que Moisés estaba actuando de una forma mala, o que mató al egipcio por algún pecado, por enojo, o simplemente porque fue un accidente o algo por el estilo. Vamos a leer Hechos 7, 23 y 24. Y dice: pero cuando iba a cumplir, ya hablando de Moisés, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio.
Entonces vemos que todo esto fue voluntad de Dios, todo fue más bien mandado por Dios para que él defendiera a sus hermanos. Y Moisés quería que vieran que por medio de él iba a traer libertad al pueblo de Dios. Lamentablemente vemos que después uno de sus hermanos pues no está muy convencido, y varios de ellos no están muy convencidos de estos, y es por eso que llega todo lo sucedido a oídos del faraón. Y es por eso que Moisés tuvo que huir, pero Moisés tuvo que hacer lo correcto, lo que Dios le estaba mandando. Dice aquí la palabra que, que tuvo el deseo en su corazón de ir a ver a sus hermanos israelitas. Fue Dios quien puso ese deseo de ir a ver, para que él pudiera ver la injusticia que se estaba cometiendo con el pueblo de Israel. Y después vemos que Moisés termina en una tierra extranjera, solo, sin familia, ya no tenía palacios, ya no tenía ropa, ya no tenía servidumbre, ya no tenía nada, y termina sentado solo en un pozo. Y quiero que podamos comprender la magnitud de lo que le está pasando a Moisés. Está cambiando su vida entera. 30 años de estar viviendo en el palacio, de ser instruido en la educación. Él podía leer los jeroglíficos, tenía conocimientos, él era educado, y todo eso no le importó. Todo eso lo dio por muerto y prefirió hacer la voluntad de Dios. Prefirió vengar a su hermano, prefirió llevarle libertad al pueblo de Dios, a pesar de que estos lo rechazaron. Y vemos que al final Moisés encuentra un hogar, encuentra un techo, le dan una esposa y termina siendo papá. Aquí termina en el nacimiento de Gersón, pero pues en la Biblia conocemos de que tuvo 2 hijos, entonces en esta tierra. Pero aquí lo importante es de que veamos el proceso que pasó Moisés. Veamos que realmente Moisés pudo haber hecho de la vista gorda. Moisés no necesitaba tirar por la basura toda su riqueza, toda su conformidad. Él lo tenía todo, él podía comer lo que él quisiese, a la hora que quisiese. Él tenía todo en ese palacio, y sin embargo a él no le importó. Él prefirió seguir la voluntad de su padre. Él prefirió ir a ver cómo estaban sus hermanos israelitas. Él prefirió querer traerle libertad al pueblo de Israel. Vengó a su hermano matando al egipcio, y a pesar de que él hizo lo correcto, vemos que todo lo que le pasó, vemos que él lo perdió todo. Y esto, hermanos, es un tipo de Jesucristo en la Biblia, en la vida de Moisés. Jesucristo también lo dio todo, lo entregó todo. Y vino a libertar a su pueblo, y su pueblo también lo rechazó. Y dice la Biblia que antes de la crucifixión, Jesús estaba orando en el monte hasta que sudó sangre. Estaba pasando por mucho estrés, estaba pasando por mucha presión, y sabía que tenía que dar su vida por el perdón de nuestros pecados, para poder salvarnos, para poder libertarnos. A Jesucristo le costó su vida. A Dios le costó su Hijo, su tesoro más preciado. Y vemos que a pesar de eso, se hace la voluntad de Dios y Jesucristo muere. Hacer a veces la voluntad de Dios nos va a traer situaciones difíciles, hermanos. Nos puede traer rechazo, como le pasó a Moisés y a Jesús. Pero siempre va a haber una recompensa al final, y eso quiero que
que entendamos. Pero en el proceso, hermanos, vamos a ver que es muy difícil dar ese paso. Obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios te va a costar. Así como a Moisés le costó toda su conformidad, muy probablemente te va a costar algo que no has querido soltar o que no quieres perder. Muy probablemente estamos en una situación conforme, estamos en una situación en la que estamos a gusto, estamos en una situación en la que no queremos cambiar nuestra vida. Sí, somos cristianos, estamos en la iglesia, estamos bien delante de los demás, pero estamos cómodos, buscamos siempre, el hombre es así, siempre queremos estar cómodos con nuestro pecado, siempre queremos estar cómodos con nuestras situaciones y terminamos tal vez no tomándole la importancia o el peso necesario de lo que le costó a Jesucristo en aquella cruz. Morir por nuestros pecados le costó muy, muy caro. Él tuvo que pagar por cada uno de nuestros pecados. Él tuvo que sentir la ira de cada pecado que nosotros estamos cometiendo, que nos cometimos en nuestra vida pasada y que seguimos cometiendo en esta vida y que vamos a cometer en el futuro. Y todo ese pago que debimos haber pagado nosotros, Jesucristo lo pagó por nosotros. Eso fue un gran costo. Y muchas veces nosotros queremos estar conformes en las iglesias, nosotros queremos estar conformes en nuestra situación. Queremos tal vez sí dejar uno que otro pecado, pero tal vez quedarnos con algunos pecados más, pero estar conformes con nuestra vida. Y no solamente estar conformes con nuestro pecado, tal vez ni siquiera estás conforme por un pecado, tal vez estás conforme al no querer servir en tu iglesia, o tal vez estás conforme porque sabes que si sirves al Señor o si haces la voluntad de que Dios te está mandando que lo hagas, te va a costar muy caro. Y yo yo entiendo perfectamente. Desde que empecé a servir en la iglesia, yo sabía que me iba a costar, yo sabía que iba a costarme tiempo, iba a costarme estudio, iba a costarme incluso eh, exhortaciones a a mi propia persona, tal vez cosas que yo todavía no quería soltar y no quería cambiar. Pero tuve que ser obediente a la palabra de Dios. Y tú tienes que ser obediente a la palabra de Dios. No puedes quedarte conforme en un palacio de Faraón. Necesitas pues dar ese paso. Necesitas realmente confiar en la palabra del Señor. Y si Dios te dice que hagas algo, si Dios te dice que hagas su voluntad, si Dios te dice que te ha puesto el sentir de servir en algo o dejar hacer algo o confesar algo, realmente tienes que hacerlo. Cuesta hacer lo correcto, claro que cuesta hacer lo correcto. Y muy probablemente pierdas cosas. Tal vez hasta puedas perder cómo la gente te va a ver o en qué estima te tiene la gente. Porque muchas veces no somos capaces de confesar pecados por eso mismo. Y no queremos hacer la voluntad de Dios por eso mismo. Por el que dirán. Pero Dios viene a restaurar tu corazón. Dios viene a restaurar nuestra vida. Y necesitamos dar ese paso. Necesitamos perderlo todo. Y muchas veces va a pasar esto. No sé en qué situaciones pueda pasar. Lo más común en la vida cristiana son los pecados, pero también hacer lo correcto en tu trabajo o hacer lo correcto frente a las autoridades de la tierra. También cuesta hacer lo correcto, aún en esas cosas, por miedo a perder tu trabajo o por miedo de conseguirte problemas. Pero así como Moisés, que no dudó en hacer lo correcto y aún así lo hizo, teniendo todo lo que él tenía,
Yo quisiera que pudiéramos hacer lo mismo que Él, anhelar hacer lo mismo que Él. Y mira, hermano, tal vez no te sientas listo o tal vez no quieras hacerlo, pero el primer paso tal vez es pedirle a Dios que te ayude a desearlo. Porque el sentir ya lo tenemos, el sentir ya sabemos las cosas que tenemos que hacer. Yo sabía desde que me puse queriendo ver en qué podía servir en una iglesia, al ver las necesidades, yo ya sabía que Dios me estaba mostrando de que ayudara en alabanza o que empezara a estudiar porque algún día iba a estar frente a ustedes para predicar. Yo sabía que empezar esta serie me iba a tomar tiempo y en la semana que tal vez no le invertía tanto a las cosas de Dios. Pero es necesario, hermanos. Hacer lo correcto nos va a costar algo, nos va a costar tiempo. Tal vez queremos hacer otras cosas, pero cuando Dios te dice que hagas algo, mi hermano, yo te invito a que veas a la cruz y veas ese sacrificio que hizo Jesucristo por ti. Y no lo menospreciemos, al contrario, que lo valoremos y que ese sea el motivo, el detonante que nos aliente a hacer la voluntad de nuestro Padre, a hacer la voluntad de Dios. Y tal vez, hermano, tú estás cansado ya de las situaciones por las que estás pasando. Tal vez has hecho mucho por el Evangelio. Tal vez has hecho mucho por Dios. Y es normal en el caminar cristiano de que nos cansemos. Es normal que de tanto pelear batallas nos cansemos. Llegamos a un punto en el que tal vez queremos parar, que tal vez queremos voltear a otro lado, o que vemos que ni siquiera haya un haya un resultado respecto a lo que está pasando, al cual respecto a lo que tú estás haciendo en el servicio de Dios. Pero no que tú no veas las cosas o la bendición de Dios en lo que sea que estás haciendo o sirviendo en Dios, no signifique que no va a venir una bendición o no vas a ver el fruto de tanto esfuerzo. Algún día tú vas a ver el fruto por estar orando por tu familiar que no se ha convertido. Algún momento tú vas a ver algo. Pero yo te animo a que no te des por vencido. Yo te animo a que sigas creyéndole a Dios y sigas sometiendo enteramente a su voluntad. Y sigas esforzándote. Porque Moisés perdió todo en su vida. Terminó solo, siendo un extranjero, sentado al lado de un pozo. No sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a comer, y sin embargo, Dios dio su providencia. Dios dio su bendición y le dio un techo, le dio una familia. Y él, en vez de renegar de las cosas que perdió, él glorificó el nombre de Dios con su primer hijo al nombrarlo Gersón. No te rindas, mi hermano. Yo sé que podemos estar pasando por situaciones difíciles, tal vez se nos está acabando la paciencia, tal vez queremos ver algo ya en lo que anhelamos tanto, pero todo tiene que ser al tiempo de Dios. Dios es el que tiene el control de las cosas, el control de nuestra vida, y Dios conoce el proceso de cada persona, de cada situación,
Y aunque tú no veas una salida pronto, y aunque tú no veas el final de la carrera pronto, yo estoy seguro, mi hermano, que va a haber una bendición después de tanto sufrimiento. Después de tanto costo por hacer la voluntad de Dios, yo te aseguro que Dios va a bendecirte. Porque es así Dios como trabaja, mis hermanos. Hacer la voluntad de Dios no siempre, no va a ser en vano nunca, hermanos. Hacer la voluntad de Dios te va a traer bendición, te va a traer crecimiento, te va a traer fortaleza, te va a traer paz. Tal vez no te va a traer una familia como le pasó a Moisés, pero sí Dios te va a bendecir con lo que necesitas. Dios tiene un maravilloso plan para nuestra vida, pero es para su plan, mis hermanos. Es para el plan de Dios. Y no sabemos a veces por qué pasan las situaciones. Y muy probablemente no sabremos por qué tuvimos que pasar por cosas. Pero las pasamos y de la mano de Dios. Y eso hay que valorarlo, y eso hay que anhelarlo. Y eso hay que agradecerle al Señor. Que no importando lo que pase, Dios está de nuestro lado. Dios está caminando con nosotros. No sabemos hacia dónde vamos, pero Dios nos está guiando por el camino que debemos seguir. Así que, hermano, no te canses de esperar la providencia de Dios, porque sí va a llegar. No te canses de servirle al Señor, porque siempre habrá un lugar de reposo en el que podemos descansar. Y sí, la vida cristiana cuesta mucho. Ha habido veces de que solamente por ser cristianos nos tenemos conflictos con nuestros familiares. Y muchos de nosotros lo hemos pasado. Tal vez no las personas que nacieron en una familia cristiana, pero sí muchos que no tuvimos una familia cristiana, pues sí tuvimos conflictos con nuestros familiares directos o con la familia con los tíos. Yo también tuve conflictos con mis familiares, pero yo sé que muchas veces a algunos de nosotros tal vez nos toque sufrir muchas cosas o demasiadas cosas. Tal vez algunos de nosotros sí perdamos los lazos familiares. Y sí cuesta esas cosas. Sí cuesta tomarlo por perdido y seguir la voluntad de Dios. Sí cuesta y duele. Pero Dios no nos va a dejar así. Dios no te va a dejar en un pozo, sentado, sin techo, sin hogar, sin familia. Y es por eso que podemos confiar en Dios. Y es por eso que podemos confiar en la voluntad de Dios. No conozco tu situación, no conozco por lo que estés pasando, pero Dios sí sabe y Dios quiere que entiendas que a pesar de lo que pase, tú debes hacer lo correcto, tú debes anhelar hacer la voluntad de Dios. Y Dios siempre va a bendecirte, y Dios siempre va a cuidarte, y Dios siempre va a estar a tu lado. Y esto es todo lo que saqué del texto, del mensaje del día de hoy. Y espero que esto nos motive, mis hermanos, a que demos más de nosotros. Si estamos pasando por un momento en el que tal vez no estemos dando el 100 en nuestra vida cristiana, o que estemos tomando a la ligera todo este caminar cristiano, pues yo te invito a que no lo hagas. Yo te invito a que des lo mejor de ti, a que hagas la voluntad de tu Padre, a que hagas la voluntad del Señor.
y vas a ver que en algún momento tú vas a ver una recompensa, tú vas a ver que todo ese esfuerzo que has hecho valió la pena. Y si estás queriéndote rendirte en el camino, hermano, no estás solo, tenemos hermanos al lado de nosotros, tenemos una familia en camino de gracia que podemos confiar unos a otros y, y pues hermano, yo te invito a que sigamos adelante en este caminar. No sé si necesites de ayuda de tus hermanos, pero pues siempre está muy bien confesar nuestros pecados y situaciones a nuestros hermanos para pedir ayuda. Le doy muchas gracias a Dios de que nos haya dado esta familia, nos haya dado amigos, hermanos, y pues me da gusto de caminar al lado de ustedes en esta vida, y espero que sean ustedes de bendición y que yo sea de bendición para ustedes. Y pues esto es todo, mis hermanos. Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a no tomar a la ligera tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso que necesitamos dar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser más, reconocer tu voz, Padre, y hacer lo que tú nos pides, Señor. Tal vez, Padre Santos, tenemos pecados que no hemos soltado y que sabemos que tenemos que soltar. Y tú nos has dado ese sentir, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a dejarlo todo, pues, Señor, por hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, a no estar en la conformidad y seguir tu palabra, Padre Santo. Danos fuerza, Señor, para seguir resistiendo este caminar. Danos fuerza, Señor, para seguir obrando en tu palabra, Señor. Danos aliento que necesitamos, Señor. Y ayúdanos a poder ver, Señor, la bendición al final del camino, Señor. Ayúdanos a poder entender por las cosas que estamos pasando y el por qué las pasamos, Señor. Y ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a entender a tu palabra. Ayúdanos a conocerte más, a seguir teniendo una relación contigo, a que no perdamos de vista la meta a la que nos dirigimos, Señor, a que no nos conformemos con los pasos que hemos dado y que nos atrevamos a dar los pasos que nos faltan, Señor, que podamos tener una vida creciendo, Señor, y no decayendo, que a pesar de que toda la situación que está pasando a nivel mundial, Señor, no sea una excusa para que el día de mañana nos veamos envueltos en pecados o en costumbres que no son buenas para nosotros, cuando nosotros ya estábamos teniendo mejores costumbres como cristianos, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a crecer, a madurar, Señor, y que nos bendigas a pesar de todo esto, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque aun cuando aplicamos tus enseñanzas, tú estás ayudándonos también. Amén.